lo presenté todavía. Agustín Rosón, secretario general del SUTEBA Ensenada y docente, además, de acá. ¿Ensenadense o platense? Bahiense. Bahiense, mirá. Mirá. No sabía que eras bahiense. De Bahía Blanca. Bueno, bienvenido. Criado en Neuquén. Un poco de todo. Claro. Un combo. ¿Y cuándo te viniste a vivir acá? A los 18 vine a estudiar está bien. y desde el 2016 empecé a trabajar en Ensenada. Ahí va. Y Como ahí docente, seguí, como docente. arrancaste. Sí, En claro. secundaria. Fui al acto público, agarré horas en Ensenada y me quedé ahí. Nunca más me fui. Mirá. ¿Docente de qué? De biología, naturales, yo soy antropólogo Ahí va. y empecé siempre por ahí. Actualmente en educación superior, en varios institutos, he concursado diferentes materias, así que ahí estoy dando antropología y he concursado Claro. otras materias también. Secretario general desde hace unos 4, ¿puede ser? El tercer año. Tercer año. ¿Qué onda ser secretario general de sindicato docente? Y es un aprendizaje tremendo, por más nuestro colectivo de compañeros era un colectivo que muy joven, con compañeros con experiencia también, pero que tuvimos que aprender a los golpes. En un contexto político y general complejo, y de la escuela pública también. Entonces, la verdad que ha sido un tiempo de muchísimo aprendizaje, muchísimo. Un desafío tremendo, nunca me corrí de los desafíos, digamos, o de las cuestiones donde había que empujar y encabezar y insistir, como que desde chiquitito me ha tocado ese tipo de cosas, o me he metido ahí. Uh-huh. Así que, bueno, hoy siento con otra madurez de cómo arranqué y tratando de construir los nuevos desafíos para la etapa que viene, digamos, ¿no? Dentro del SUTEBA Ensenada. Uh-huh. ¿Cuáles son esos desafíos que viven actualmente? Hay un montón. Tan complicados los docentes últimamente. Y no sé qué, sí. Igual siempre, está ¿no? compleja la situación. Sí. No sé por dónde querés empezar. No sé, a ver, ¿a vos se te ocurre Para mí... yo quiero hacerte un montón de preguntas, pero... No, primero, ¿cómo ves la escuela hoy? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué tan cerca está la escuela de los pibes? ¿Qué tan cerca está la escuela de los pibes? Está muy cerca. De los pibes está muy cerca. Creo que hay que también pensar, cuando decimos la escuela, hablamos del nivel inicial, de la primaria, la secundaria, pasan cosas distintas en cada lugar. En la educación superior, en la educación especial, la educación artística, en adultos, pasan cosas diferentes. Pero si me preguntaste qué tan cerca está de los pibes, yo creo que está bastante cerca. Lo que sí creo, en cierta forma, es que vamos con un poco de lo general a lo particular. Creo que desde hace algunos años para acá se ha perdido un poco la escuela dentro del proyecto nacional. Y eso, a partir de los 90, con la descentralización de las políticas educativas hacia las provincias, eso es una herida que hasta el día de hoy continúa. Y al punto, y digamos, la pérdida actual, con el macrismo tuvimos ya la pérdida de la paritaria nacional y de una lógica. La recuperamos, pero... digamos, durante el gobierno del Frente de Todos, pero bueno, pandemia mediante, una situación muy compleja. Y ahora destrucción absoluta del Ministerio de Educación Nacional, y cada provincia ya hace mucho tiempo que está haciendo diferentes cuestiones. Siento que de alguna manera la pérdida del proyecto nacional en educación hace que la educación esté girando un poco en una deriva que hace falta recuperar. ¿Para dónde va? ¿Para qué formamos? ¿Para qué el Estado forma a sus niños, a sus jóvenes, a sus adultos? ¿Con qué objetivo? Claro. Tal cual. Eso tiene que ver con un proyecto nacional. Actualmente ese proyecto nacional no existe, digamos, ¿no? No existe en términos, digo, de política pública nacional. Sí existe en la provincia de Buenos Aires, sí existe en un montón de provincias. ¿Cómo recuperamos ese proyecto? Me parece fundamental. ¿Sentís que un poco está como... Digo, a ver, mi tesis sobre el país es una virtual balcanización de una provincialización del todo, ¿no? No sé cómo era antes de los 90 porque no existía y solamente lo sé mediante libros, ¿no? Pero esto del proyecto nacional que había antes sobre la educación tenía que ver también con que las provincias no hagan lo que quieran también con la educación. Digo, sabemos muy bien que, bueno, recién lo contaba, hay provincias en donde la bajada del gobierno siempre depende del color gubernamental que haya en la provincia y demás. Y eso
modifica también cómo van saliendo los pibes de los colegios, ¿no? Tanto en la primaria como en la secundaria. ¿Cómo lo lees a eso vos? Yo creo que en la escuela es el primer dispositivo más potente estatal donde uno aprende a ser argentino, argentina, donde uno aprende la historia, las costumbres, los rituales nacionales, la historia nacional. Entonces, creo que desde ese lugar, que la escuela primaria lo tiene muy a flor de piel, creo que la escuela secundaria, y lo que reflexionábamos con compañeros, es algo que tiene que discutir muy fuerte, porque es raro encontrar una bandera argentina en una escuela secundaria, y eso, ¿no? Podríamos cuestionárnoslo, ¿por qué pasa? Muy fuerte. Sí, pero sucede. Entonces, quiero decir, volviendo como a tu pregunta, creo que no hay proyecto nacional sin un proyecto de educación pública y no hay un proyecto de educación pública sin un proyecto nacional. Entonces, ahí hay una conjunción que hay que recuperar en un contexto político donde ese proyecto nacional no está tan claro, ¿no es cierto? Claro. Por lo que ha ocurrido en los últimos años, en la deriva, digamos, del proyecto nacional y popular, del gobierno del Frente de Todos, de lo que pasó con el kirchnerismo, de cómo se entiende el peronismo, de cómo se entiende las fuerzas progresistas en nuestro país. Entonces hoy, y cómo Milei hizo una herida tremenda al ser elegido democráticamente en una propuesta de motosierra. Entonces creo que ahí hay algo que está de la mano, con una discusión más integral, digamos, ¿no? Me fui de tu pregunta. Pero no, igual está bien. No, era esto de la lectura que tenés sobre cómo se formulan cada sistema educativo de cada provincia. Y bueno, yo vengo de Neuquén. Yo me formé en Neuquén, por ejemplo. Yo en Neuquén tuve hasta quinto año. La Ley Federal de Educación, fruto de la resistencia docente en la década del 90, no se aplica en Neuquén. Y a partir de eso yo me formé con el modelo anterior. Yo soy bachiller con orientación docente. Mirá. En mi secundaria. Mis compañeras de la facultad con las que estudiábamos, mis amigos, habían estudiado en polimodal, con diferentes especializaciones y demás. Bueno, yo no. En Neuquén, a partir de la lucha docente, fíjate cómo nos atraviesan entonces en el cuerpo, en nuestra historia, en la trayectoria escolar, las luchas, digamos, ¿no? O sea, la lucha docente mantuvo el en Capital Federal y en Neuquén. Bien. En esas dos provincias pasó. Después, con la ley de Educación Nacional en el 2005, eso se modifica y se reunifica, digamos, lo que sucede en cada provincia, ¿no? Claro. Donde se pone la obligatoriedad de la educación secundaria, bueno, varios hitos muy importantes de las leyes educativas durante el kirchnerismo, tanto la ley de financiamiento educativo como la ley de educación nacional, pero que también tenían algunos puntos que había que revisar. Yo el otro día lo discutíamos con algunos compañeros, revisar la discusión que tuvo en ese momento el campo pedagógico y político y el campo sindical, obviamente, ¿no? Los trabajadores tenemos que ser protagonistas de la discusión. Abro paréntesis, cierro paréntesis. En ese momento es súper interesante porque estaban las bases de lo que después se quiso construir con el proyecto legislativo de la Ley de Educación Nacional, pero que después también trajo, por ejemplo, la ESI como ley, trajo el Progresar, trajo el Plan Fines, trajo Paca Paca, trajo el Canal Encuentro, trajo el Conectar Igualdad. Quiero decir, toda una serie de políticas públicas que tenían que ver con brindar el derecho a la educación y el Estado como garante, que se implementaron. Con un éxito muy importante en algunos casos, sí, y con un éxito resistido o no del todo implementado en otros, digamos, ¿no? Y que se interrumpe claramente en el 2015, también inclusive una agenda político-sindical que se venía discutiendo, que se interrumpe brutalmente para pasar a la resistencia total, ¿no? Contra el macrismo, que enseguida muchas de estas políticas las destruyó. Pero entonces me volví a ir de la pregunta. ¿Cómo llegamos hasta acá? La pregunta sería ¿cómo estamos? Y bueno, yo creo, ¿cuáles son los desafíos? Me preguntabas antes. Y yo creo que hoy, como decía, como también planteaba recién, si queremos reconstruir el proyecto educativo, tenemos que también pensar un poco el proyecto político nacional. ¿Para qué educamos? ¿Para qué se educan los niños, los jóvenes, los infantes en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires? Y eso nos obliga entonces a pensar qué queremos enseñar, cómo, en qué condiciones
Y ahí entramos en la paritaria, entramos Claro. en el salario, entramos en las escuelas. En las condiciones de los docentes. Exactamente. Que también es todo un tema, digamos, ¿no? Sí. A tener. Así que, bueno, ¿por dónde seguimos? ¿Por dónde querés seguir? Si no, Vos yo hablo y... Vos recién decías esto de... hace un rato decías lo que sucedió en los 90 y ya no podemos llorar sobre leche derramada, sino ir hacia adelante, pero desde la recuperación de un gobierno nacional y popular como el de Néstor en adelante y hasta que terminó el gobierno de Cristina, ¿hubo alguna intención de volver a nacionalizar, o sea, de reparar eso que sucedió en los 90 para que haya un proyecto educativo nacional? Mira, Se intentó mediante estas políticas como de camino a, pero no terminó de constituirse. No, yo creo que se estaban constituyendo, estaban en camino. Había una política para mí muy importante que no se terminó de implementar con la fuerza que tenía, que podía hacerse, digamos, que era el Plan Nacional de Formación Docente. Porque vos fíjate, digamos, ¿cómo modificás la política educativa? ¿Cómo modificás lo que pasa en cada escuela, en términos de política pública? Son los docentes los que están en el aula después. Entonces, ¿cómo haces para poder interpelar a esos compañeros? Porque muchas veces la política pública educativa en las escuelas llega como algo ajeno, llega como algo impuesto, llega como algo que no refleja la realidad que está pasando el compañero o la compañera docente. Y por lo tanto, no se aplica, es resistido, porque no estoy de acuerdo, lo resisto. Entonces, ahí hay dos cuestiones, digamos. Una es el protagonismo de los trabajadores de la educación en la Constitución y en la puesta en marcha de las políticas públicas. Sin eso, sin la centralidad del trabajador para construir una política educativa, vamos a ir mal, en cualquier gobierno. Que es algo que hay que discutir en todos los lugares, inclusive en Dirección General de Escuelas, en la actualidad también. Y en segundo lugar, la cuestión de la formación. Nosotros nos formamos, por eso recupero ahí lo del Plan Nacional de Formación Docente. Nosotros nos formamos y tenemos un título, salimos a dar clases, ¿ok? Yo hace 10 años que doy clases, bien. Me formé, doy clases. Pero en el medio pasaron 10 años. Apareció la inteligencia artificial ahora. Sí. Claro. Apareció, bueno... Las apuestas online. Claro. Los casinos. Quiero decir, nuestro trabajo cambia permanentemente. Ustedes escuchaba a un pedagogo que decía, el cardiólogo se va actualizando, pero los corazones más o menos laten y las afecciones que tienen son más o menos las mismas, digamos. Entonces va perfeccionando. Ahora, nuestro campo cambia permanentemente. Entonces, la formación docente tiene que ser permanente. ¿Y cómo vos incidís entonces en qué elementos, cómo ven la sociedad, cómo ven el acto educativo los docentes, a partir de proponerles un debate, de darles una formación en servicio, de que con eso puedan construir puntaje, mejores condiciones para el acceso al trabajo, etcétera, etcétera? Es una política interesante. Eso se cortó en el 2015. El Infod quedó, digamos, ¿no? Como Instituto Nacional de Formación Docente, haciendo cursos y demás. En pandemia tuvo un rol destacado, Sí. pero después, con este gobierno, se destruyó tremendamente. Y esa es una deuda. Es una deuda, digamos, hay que decirlo. Los docentes de la provincia de Buenos Aires, para acceder al puntaje de lo que te dan los bonificantes, para acceder a los puestos de trabajo, no hacen una capacitación en servicio que ofrece el Estado. Hacen una capacitación privada que ofrecen diferentes empresas con facilidades económicas y para poder sumar puntaje. Digamos. Claro. Bueno, ahí hay una mercantilización oculta de un sector de la cuestión educativa que si lo queremos discutir hay que empezar a discutirlo. Sí, que básicamente, o sea, si tenés plata, tenés mayores puntos, tenés más capacidad de disputar esos puestos, ¿no? Sí, digamos que los compañeros acceden con cómodas cuotas y se hace. Lo que digo es que es un campo de disputa. Claro. Que es un campo de disputa y que como trabajadores también lo queremos disputar. Porque queremos disputar las condiciones de trabajo, el salario, cómo se trabaja, cómo se accede al puesto de trabajo, Claro. a la estabilidad, la jubilación, etcétera. Pero también queremos discutir qué enseñamos. Claro. ¿No? Y sí, ¿de qué formas? Pensaba en esto que decías recién de por ahí las políticas o
los métodos que se implementan a nivel nación o a nivel provincia, que después deben implementarse en todas las escuelas, por igual, como si todas las escuelas fuesen iguales, o como si todos los cursos fuesen iguales, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Estuve escuchando bastante hablar sobre la intensificación. Entiendo que ahora lo estuvieron llevando a cabo en julio, no sé si sigue ahora en agosto, para analizar también una situación particular. ¿Cuáles son ahí lo que se pone en juego del docente yendo a intensificar un tema que quizás, los estudiantes tienen ganas o no de volver a hacer foco en eso o de ir a otro lado? Me preguntás sobre el régimen académico de secundaria, Sí. nuevo y está implementándose ahora. Y es un poco complejo su aplicación. En este momento es como el momento más tortuoso, te diría, porque es el primer momento donde se pone en juego esta propuesta de intensificar contenidos para recuperar contenidos que no se dieron. Y hay muchos periodos de intensificación, incluidos los que vos nombraste. Y no está fácil. La verdad que nos hubiese gustado que sea con más cargos que atiendan a las problemáticas de los estudiantes. En Ensenada, por ejemplo, se ha aplicado la creación de un cargo que fue un reclamo, que es el cargo del CITE, que es coordinador de trayectorias educativas, pero solamente en 2 escuelas. Claro. Entonces, es una persona que es un poco un cargo parecido al cargo ATR. No sé si ustedes, por ahí muy del propio lo educativo. Igual. Sí, me suena. ¿De qué año fue? Los ATR fueron en pandemia quienes se ocupaban de ir a buscar a los chicos Claro, Sí. sí, que me se habían acuerdo. desconectado de la escuela. Claro. Me acuerdo. Interesante política. Claro. Que funcionó muy potentemente. Y el régimen académico recupera parte de la intención. Ujú. Y este cargo es bastante parecido a lo que era el cargo ATR. Es un cargo aparte. Es un cargo aparte, un cargo Bien. nuevo. Un cargo nuevo que se está creando ahora, están ocupando ahora. Pero, por Claro. eso digo, digamos, para aplicar una política de estas características hace falta, obviamente, una inversión en términos de recursos humanos, en términos de puestos de trabajo. Claro. Para tener una mirada más completa, más integral de esa trayectoria educativa del alumno. Claro. ¿No? Para que no genere justamente una sobrecarga del docente que tiene 25 alumnos y después tiene 3 o 4 de otro año que se le agregan. Y entonces, si trabaja solo con todo eso, y sí, va a ser una sobrecarga. Claro. Pero si se puede trabajar colectivamente, si se puede trabajar articuladamente, bueno, puede dar buenos resultados. Yo creo que todavía es temprano para poder establecer un balance, digamos, del régimen académico. Sí creo, desde el punto de vista gremial, que hace varios años que estamos como cambiando todo el tiempo de frente a algunas cuestiones y hay una especie de sobrecarga de la tarea docente. De que no se terminan de acostumbrar o de Sí, adaptar. hay una sobrecarga de la tarea docente en el marco de esto que te digo, digamos, post pandemia, la cantidad de modificaciones, en términos políticos, la pérdida del FONID. A nosotros nos sacaron plata del bolsillo, así, de un día para el otro, que no recuperamos. Claro. Entonces, además de una paritaria con un gran esfuerzo en la provincia de Buenos Aires, pero que no ha logrado recuperar el poder adquisitivo perdido a partir de la devaluación monstruosa de Milei en diciembre del 23. Entonces, eso pesa. Sí. No, sobre el FONID. ¿Para qué le servía el FONID a los docentes? Hay algo como esto de... Hay un desconocimiento también, ¿no? Dos elementos. Uno, porque es el salario. ¿Sí? Y bastante salario. A esta altura hacen 150.000 pesos por cargo. O sea, que tenés 2 cargos, 300 lucas de bolsillo cada mes que no tenés. Claro. Así que, concretamente, Una barbaridad. una barbaridad. En términos de números, de cantidad de docentes que hay en el país, es un ajuste brutal. Claro. Y en segundo lugar, me parece algo no menor, era una política donde el Estado, donde en la noche neoliberal de los 90 el Estado Nacional tuvo que garantizar parte del salario. A todos por igual. Y eso era en ese momento una gran victoria cuando se estaba descentralizando todo. Decir que el Estado tenía que ser garante. Así que ahí hay un otro elemento. Yo creo que quizás el FONID, quizás reconstruido con otra, en letra chica, con algunos otros elementos, pero es parte de construir una política nacional que recupere la educación como proyecto nacional también, digamos, ¿no? Claro.
Sí, viene en su proyecto, viene en el proyecto de Milei de destruirlo todo para que cada uno se encargue de lo suyo, ¿no? Como en esa lógica. Absolutamente. De las provincias haciendo la suya. Sí. Sobre esto de la intensificación, quizás volviendo a eso, pero quizás a esto de la sobrecarga de los docentes que venías charlando, también viene la cuestión de, bueno, se los sobrecarga a los docentes, no sé, no hay una consulta, como bueno, vos decías, hizo falta un poco más de injerencia de parte de los gremios, de parte de los docentes en esas decisiones que se tomaron de parte de la provincia. Yo creo que hay una paritaria en permanente discusión en Provincia de Buenos Aires. Hay tensiones en Dirección General de Escuelas de diferentes miradas. Creo que la mirada de los trabajadores es necesario que se escuche con más potencia. Okay. Creo que el día a día de la escuela es subestimado. No sé si subestimado es la palabra en realidad. Pero quiero decir, hay una realidad hoy donde vos me preguntaste al principio si estaban cerca de la escuela los chicos. Sí. Y hay una realidad donde hoy la escuela está cuerpo a cuerpo, digamos, con los problemas y los conflictos que emanan en la sociedad, que tienen que ver con situaciones de violencia, de conflicto. Sí, de contención. Y claro, entonces nosotros hemos logrado avances importantes en el último tiempo. El acuerdo paritario de reparación y resguardo es un avance para los docentes para tener normativa de la cual agarrarnos cuando ocurren situaciones de violencia que no nos permitían, por ejemplo, que un docente que había sido agredido pueda trabajar en otra escuela. Mientras tanto, digamos, ¿no? ¿En qué situación quedaba ese compañero antes? Era una situación de desprotección tremenda. Bueno, hemos logrado avances en ese sentido. Pero quiero decir, hoy la escuela tiene una exigencia desde un montón de lugares que creo que a veces no es reconocida, digamos, ¿no? Sí. Y que los docentes le están poniendo el pecho a la situación. Entonces, obviamente, ¿no? Dentro del colectivo docente hay un montón de miradas. Nosotros desde SUTEBA tenemos una mirada, una historia, una forma de entender lo pedagógico, lo nacional, lo sindical. Hay otros gremios y hay compañeros que no están agremiados, que pensamos diferente, digamos, ¿no? Pero sí creo... Una repregunta ahí. ¿Son más o son los menos? ¿De qué? Los compañeros docentes no agremiados. No tengo una estadística última, pero está alrededor del 50 y pico % la agremiación docente. Claro. Miti, claro. Sí, es bastante... Hay mucha gente para afiliar, realmente. Claro. Pero ¿es algo que ha ido como mejorando o viene en caída desde hace tiempo? No viene en caída. No viene en caída. No. Okay. No, yo creo que viene... Quizás está un poco planchado el último tiempo, pero... No viene en caída. De hecho, la tasa de sindicalización es bastante alta en términos de América Latina, de Argentina. Eso es significativo. Pero quizás en términos de otras industrias que tienen una afiliación un poco más compulsiva, en el caso docente es un poco más libre, digamos. Claro. Quizás compañeros que no trabajan exclusivamente de la docencia. O sea, por ahí hay gente que tiene... Por ahí si lo pensamos en la escuela formal, primaria, secundaria, sí exige un nivel de cargo mayor, pero si trabajas en la universidad o en un terciario, a veces tenés otro trabajo y a la par algunas horas de docencia, entonces en ese caso capaz que no te sindicalizás porque... A mí me parece que tiene más que ver con que han elegido que los sindicatos docentes sean enemigos del macrismo en su momento. En la provincia de Buenos Aires fueron parte de la Gestapo sindical, el compañero Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA. Como así también otros compañeros a nivel nacional dentro de la CETERA, y ahora pasa lo mismo, digo. A Robbie lo ponen en los videos junto con... ¿Te acordás ese video de los zombies que habían hecho? Sí, me tremendo. acuerdo. Bueno, lo ponen a Robbie. Yo creo que lo ponen porque el SUTEBA tiene una historia y una coherencia. Y acá... Digamos, vivimos un tiempo donde está en disputa la lógica de la militancia, digamos, ¿no? Y está en disputa la lógica de lo sindical, ¿no es cierto? Todo el tiempo hay una búsqueda de decir los sindicatos es corrupto, es vago. Y entonces, bueno, ahí hay una disputa permanente. Yo creo que ahí hay un elemento interesante, porque es como que hay que recuperar la mística en este tiempo, ¿no? Sí. Está todo como medio apático. Y la necesidad de la representación. No sé, ahora veo que la CGT esta semana, cuando se cumplió el aniversario de Evita,
en Cava hicieron un circuito por las paradas de los repartidores. Que quizás uno dice ¿De los ¿por repartidores qué? de De Rappi? los repartidores de Rappi Mirá y qué esas interesante. cosas. Y es interesante porque la realidad es que en una Argentina donde la mayoría de los trabajadores no están registrados, ha perdido esa fuerza que tiene el movimiento obrero nacional, pero no por eso es gratis que lo vapuleen por izquierda y por derecha diciendo, bueno, prefiero que nos gobierne, prefiero que vaya a disputar mi paritaria Lali y no la CGT, ¿no? Como que es algo que, variando el nombre, No lo vi, lo de Lali. se escucha muy seguido. No, bueno, pero esto de prefiero que me represente Lali a que me represente la CGT, por decir un nombre, ¿no? Claro. Pero como siempre estas imágenes de los nuevos dirigentes virtuales no sé, que levantan un poco la voz. No vi la expresión esta que decís, me parece interesantísimo porque hay que recuperar esa voluntad de representación también del movimiento obrero. Hay sectores de trabajo ahora, hay que ir a buscarlo. En el caso de la escuela hoy, por ejemplo, son los acompañantes terapéuticos. Claro. Están aumentando muchísimo la cantidad de chicos que precisan acompañantes terapéuticos en las escuelas. Y es una tarea que hoy no tiene regulación, no tiene convenio colectivo de trabajo. Tiene condiciones muy malas de trabajo. Y están en la escuela. Y todo lo que acontece en la escuela es pedagógico. Claro. Todo. No es lo mismo leer un libro fuera que adentro de la escuela. No es lo mismo sentarse a comer un plato de comida en tu casa que en la escuela. Todo en lo que acontece en la escuela tiene una significación pedagógica. Entonces, hay un actor que hoy, fíjate, bueno, hay esa discusión la venimos teniendo dentro de la CTA también. Cómo trabajar con estos compañeros. Y lo estamos teniendo en Ensenada también porque la situación de inclusión y todo ese debate, la verdad que también constituye uno de los elementos que nos están preocupando hoy y que le preocupan a los compañeros en realidad, ¿no? A la hora de trabajar, cómo tener las mejores condiciones para enseñar y para construir redes con las familias, con el Estado, con la escuela, que atiendan a esa diversidad que vos decías antes, pero bueno, más complejo cuando también hay ya situaciones de discapacidad o de, digamos, diferentes cuestiones que hay que ver. Así que interesante la representación. Sí. Yo prefiero que sea el sindicato siempre. Yo también. Y el SUTEBA en particular. Por supuesto. Pero sobre esto de Delphi lo preguntaba hoy más temprano, lo habíamos conversado un rato antes, que a la escuela hoy se le pide todo. O sea, a los docentes se les pide que sean los padres de los pibes, que los cuiden, que les enseñen cómo cuidar su economía, que registren cuánto tiempo usan el celular y cuándo no. Como... Sí, que sea contención, que impulsen, que motiven, Claro. que todo. Es como. No ¿Y en llego qué a condiciones? fin de mes y de pronto el docente No, no llega a fin de claro. mes. Y la propia estructura de la escuela, de la infraestructura de la escuela, que no hablamos mucho de eso, hablábamos más de las condiciones laborales de los docentes, pero también tiene que ver con cómo es el espacio de formación en el que los chicos van a pasar ese tiempo, ¿no? ¿Cómo lo vienen llevando a eso? Digo, especialmente pienso como, bueno, en la contención que hace el sindicato hacia docentes que imagino con todo lo que vienen encima, desbordados por todos lados. Como, bueno, y esto de las situaciones de violencia hacia docentes, que en el último tiempo a nivel nacional lo hemos visto como intensificado, docentes que salen golpeados de las escuelas directamente por padres o por chicos. Sí, en caso de Ensenada, bueno, no ha sido tan dramático como en los últimos tiempos en La Plata, que han habido casos más fuertes. En el caso de Ensenada no hemos tenido ese nivel de situaciones, sí, obviamente, del mismo tipo, parecidas. No sé, hay varias cosas. Yo creo, por un lado, la necesidad de inscribir la escuela dentro de lógicas comunitarias, territoriales, que tengan que ver con la construcción de solidaridad, con la construcción de un reconocimiento mutuo, con las comunidades que justamente haga que esas cosas no pasen, digamos, ¿no? Cuando uno ve los esfuerzos que hacen compañeros y compañeras en realizar un festival en la calle para celebrar el 9 de julio, y la verdad que emociona, digamos, ¿no? Y eso después también repercute en cómo las familias entienden la escuela y cómo habitan los chicos ese lugar. Yo creo que hay un punto también donde el trabajo docente tiene que ser trabajo colectivo y a veces nos cuesta mucho que eso esté dentro de nuestras condiciones de trabajo y eso mejoraría muchísimo las condiciones si tuviésemos un reconocimiento de la preparación colectiva, de la planificación, ¿no? de lo que acontece en la escuela.
Sobre todo en secundaria, me refiero. En primaria, al compartir, y en inicial también, al estar más cuerpo a cuerpo, los cargos todos los días. Pero en secundaria, que tenemos 14 maestros, 14 profes que no se ven durante la semana, y ahí hay como un desacople de los proyectos. Y me parece que hay cosas a revisar, que se están revisando. Nosotros ahora en este momento estamos discutiendo a nivel provincial algo muy importante, que es el convenio colectivo de trabajo, que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos estatuto, tenemos estatuto docente que regula toda la cuestión. Después tenemos paritaria, que ha ido agregándole derechos, que ha ido agregándole planteos que hemos hecho los trabajadores. Pero no tenemos convenio colectivo. Para poder cambiar el estatuto se precisa una mayoría parlamentaria tremenda. Y además es algo, digamos, que también no se lo puede ir parchando todo el tiempo. Entonces, lo que se está discutiendo ahora es el convenio colectivo de trabajo, que nos permita justamente volver a pensar puestos de trabajo, volver a pensar condiciones de acceso al trabajo, salario, bueno, un montón de cuestiones que hacen al día a día. Y bueno, es un debate que se está abriendo ahora, en la última paritaria. Por ahí, obviamente, no tiene prensa y está en fabricación, podríamos decir, pero es muy importante, porque después decís, bueno, ¿cómo haces con todo esto? Y bueno, hay que pensar para largo, claro, ¿no? O sea, no va a cambiar la sociedad ya. La escuela no puede cambiar todo. La escuela brinda un espacio, a mí me gusta una definición que tienen dos pedagogos que plantean la escuela como un espacio-tiempo, un tiempo y un espacio que interrumpe la lógica, digamos, la lógica habitual, que interrumpe las desigualdades para brindar un espacio-tiempo donde se verifica la igualdad. Hoy me pongo medio ahí pedagógico. Pero me gusta esa idea, porque lo que acontece en la escuela, muchas veces, ¿y para qué sirve la escuela? Y capaz que no tiene que servir. Claro. Lo que pasa en la escuela es que se está fabricando un niño, un joven, en una lógica ciudadana, patriótica, solidaria. Bueno, y eso implica un montón de recorridos, de conocimientos, de experiencias. Entonces, me gusta esa idea de interrupción, de la escuela como interrupción de algo que acontece por fuera. Sí. Y que en la escuela tratamos de generar. Obviamente que a veces se logra, a veces no tanto. Claro. Hay que construir condiciones para que eso se pueda hacer. Que hoy están como endebles, en su mayoría. Recién contabas lo del convenio, para ir cerrando, que me dicen allá del otro lado. Pero, ¿cómo viene acompañando el Ministerio la idea del convenio? Yo tengo mis muchas críticas, como no en absoluto como nadie que ocupa lugar en la escuela, pero tengo muchos compañeros que son docentes y que hablan constantemente de esto, de bueno, de pronto un sistema educativo que no es muy pensado en su mayoría por quienes ocupan espacio en las escuelas. Y preguntarte eso, bueno, ahora el Ministerio acompaña este convenio, acompaña estas críticas que se puedan estar haciendo a las fórmulas nuevas de las intensificaciones, o de que la mayoría de los pibes no repitan, o las formas de ponerle nota a los pibes y esas cosas. Eso está en una comisión paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo. En ese ámbito esperemos que tenga una periodicidad suficiente para darle dinámica al debate. Sí, la voluntad la han planteado, digamos. Ahora, después, cómo eso efectivamente se lleva adelante, bueno, tendrá que ver con el devenir ahora de los próximos meses, que obviamente entran, hoy por hoy la centralidad del debate está pasando por la política, digamos, ¿no? O sea, por lo que pasa en términos electorales el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y en octubre a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay un debate también que está atravesado por el escenario político que nos encuentra en la provincia de Buenos Aires, y que también obviamente repercute en los recursos, en un montón de cuestiones que nosotros vamos a salir a disputar, digamos, ¿no? O sea, en términos de comunidad organizada, somos un sector que pelea por la representación de un sector y que reivindicamos la importancia de ese sector en torno del proyecto nacional, como dijimos antes. Entonces vamos a debatir el salario y las condiciones de la escuela y todo lo que necesitamos con el ímpetu que corresponde. Entendiendo en la provincia de Buenos Aires con una paritaria de un gobierno que
que entiende la educación parecido o igual a como lo entendemos nosotros, pero que también tiene una cantidad de elementos que resolver y de recursos finitos que ver cómo administrar, que bueno, entonces ahí se establece una discusión, como toda discusión paritaria, digamos. Nosotros reivindicamos esa conflictividad. Obviamente en el marco de la conflictividad que hay, que en la provincia de Buenos Aires está siendo absolutamente asediada por las políticas de ajuste del gobierno nacional. Sí, entonces, bueno, yo creo que es un tiempo de muchísima complejidad, digamos, ¿no? Podríamos seguir agregando elementos, pero quería, como para cerrar con esto, digamos, ¿no? Como la importancia de recuperar la mística de la consecuencia, digamos, ¿no? La mística del decir lo que se hace, hacer lo que se dice, y que eso es lo que por ahí moviliza y puede volver a contagiar compañeros de dar la pelea, de organizarse, sindicalizarse, marchar, salir a la calle, dar la pelea con los compañeros para que el 7 de octubre se le ponga un freno a la motosierra, dar la pelea todos los días para construir colectivamente en la escuela las cosas que hay que hacer para que esta comunidad, para que estos pibes, para que los padres, para que nuestros compañeros podamos hacer proyectos interesantes, potentes. Bueno, ese día a día, esa fuerza me parece que tiene que ser alimentada por recuperar esa mística de la consecuencia que tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Con que hay compañeros que le dicen lo que piensan y lo hacen, y hay que tratar de vivir así.